La primera lectura de hoy está tomada de los capítulos 22 y 23 de los Hechos de los Apóstoles. Teniendo en cuenta que este libro tiene 28 capítulos, quiere decir que vamos avanzando hacia el final. Debemos estar agradecidos con San Lucas por habernos dado el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ha sido nuestra gran guía para tantos aspectos en el tiempo pascual. Al final del texto de hoy, encontramos que el apóstol Pablo recibe en una visión un hermoso mensaje. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, darás testimonio de mí en Roma. Jerusalén y Roma son como los dos puntos de referencia para la misión de Pablo. No quiere decir que no haya ido a otros sitios. En concreto, se recuerda presencia y evangelización de Pablo en las costas de España. Allá por la región de Cataluña, en Tarragona, se recuerda la presencia del apóstol Pablo. Y él mismo dice en sus cartas que tenía intención de ir hasta Hispania. Pero quedémonos con estas dos grandes ciudades y preguntémonos por qué son importantes. Nosotros no idolatramos a las ciudades. Nosotros no consideramos que una determinada ciudad signifique demasiado en cuanto a su existencia material. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos enseña a no idolatrar a la Jerusalén de la tierra. Y dice, es la Jerusalén del cielo la que es nuestra madre, de modo que no debemos idolatrar la Jerusalén de la tierra. Pero ¿sabes por qué nos interesa la Jerusalén de la tierra? ¿Y sabes por qué nos interesa Roma? Y esto vale para todos los siglos. Porque, como lo muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquello que sucede por primera vez tiene un carácter emblemático, simbólico, un carácter de paradigma y de modelo que es permanente. Precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de acontecimientos que suceden por primera vez. Y el hecho de que hayan sucedido por primera vez marca de un modo profundo la historia de nosotros cristianos. Doy ejemplos. Piensa que en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles se habla de la institución de los diáconos. Es algo que surge como para arreglar un problema en ese momento en Jerusalén. Pero a partir de ese hecho concreto, específico, a partir de esa coyuntura, va a surgir toda una institución que es el diaconado en la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, se cuenta el martirio de Esteban. Este hombre que es llamado precisamente el primer mártir, ofreciendo su vida como vivo testimonio y como verdadero discípulo de Cristo, nos muestra cuál es el significado del martirio cristiano. Él es apenas un mártir. Y los mártires son miles, los mártires son millones. Pero es que este es el primero. Y el hecho de que sea el primero marca una historia. Así podríamos mencionar otros casos. Por ejemplo, y es el último que voy a nombrar, en el capítulo número 15 de Hechos de los Apóstoles, se cuenta la conversación, la deliberación que tienen que hacer los apóstoles con respecto a una pregunta muy difícil. Si los cristianos venidos del mundo griego, concretamente los que estaban en la ciudad de Antioquía, tenían que practicar la ley de Moisés. Esa pregunta, ese problema no se había planteado antes, pero ahora se plantea. Y cuando se plantea esa pregunta y llega una respuesta, esa respuesta marca la historia de la iglesia. Tanto que nosotros, cristianos del siglo XXI, evidentemente no tenemos que practicar la ley de Moisés, la circuncisión o el cordero pascual o todas aquellas cosas como las mandó Moisés. Nosotros estamos en un régimen diferente. Ese es el sentido de predicar en Jerusalén, que era la capital del mundo judío,
ser testigo en Jerusalén, es decir, anunciar solemnemente en Jerusalén que Dios ha respondido a las promesas hechas al pueblo judío a través de Cristo. Eso hace Pablo en Jerusalén. Y ese es el sentido que va a tener en su propio contexto la ciudad de Roma. Resulta que Roma es el resumen de los poderes de este mundo. Y el testimonio que Pablo da en lo que Roma significaba en ese momento no se queda solamente en esa ciudad como tal, sino que la ciudad misma se convierte en símbolo de cómo la iglesia tiene que ser siempre testigo del evangelio frente a todas las fuerzas, poderes o imperios de este mundo. Por eso, la muerte de Pablo en Roma, la muerte de Pedro en Roma, la predicación en Roma, no es simplemente predicar en una ciudad grande. Es algo que tiene un valor de paradigma, un valor de ejemplo, un valor de modelo que queda para todos los siglos. Y por eso, y en ese sentido, la ciudad de Roma va a ser también muy importante para nosotros.